Queridísimos hermanos, hoy estamos de fiesta, el Día de la Virgen del Carmen. Para mí es una fiesta muy importante porque mi pueblo ha sido consagrado precisamente a la Virgen del Carmen, es nuestra patrona. Y qué alegría poder compartir sobre la Virgen, lo que dice la Sagrada Escritura, y qué hermoso es poder ver el Evangelio que hizo en mí despertar la idea de prepararme para poder conocer mi fe, para defender mi fe, porque era yo un joven niño cuando escuché el Día de la Virgen del Carmen este Evangelio, y en mi pueblo ya los protestantes habían sembrado la duda y la confusión en el pueblo, diciendo que María había tenido más hijos. Y cuando yo escuché este Evangelio, yo dije, aleluya, hoy el Padre nos va a explicar y hoy voy a saber si es verdad que María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Y el Padre habló todo menos del Evangelio. Y quedé frustrado. Y yo dije, oye, yo quisiera ir al seminario para estudiar y ver si es verdad que María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Los evangélicos tienen la razón. Y esto quedó en mí, y yo fui al seminario, y llegué al seminario y me puse a estudiar, y me puse a preguntarle a los curas, y los curas me decían, ay, parece un evangélico. Esa pregunta la hacen los evangélicos. Y me puse a indagar, buscar en los libros, y no encontraba una respuesta. Y eso me tenía a mí bastante cabezón. Y yo decía, pero yo voy a meterme a cura, y el día que sea cura y venga un protestante y yo no pueda defender, ¿qué voy a hacer? Mejor no soy cura. Fue cuando tomé la decisión de salirme, un año, ya iba a ordenarme, y me puse a estudiar. Cuando descubrí, precisamente, después con el tiempo, después de haber escuchado el Evangelio, el Padre no lo predicó, y después de haber indagado, irme al seminario buscando una respuesta, y llegué al seminario y pasó, ya llevaba yo como 9 años en el seminario y no había encontrado la respuesta y me iba a ordenar y asustado, y si no tengo una respuesta yo amo la verdad y busco la verdad. Y ya me iba a ordenar cuando llegó un padre que en paz descanse, Fabiano Matule, al seminario. Y leyó precisamente este pasaje de las Escrituras y nos lo explicó, pero nos lo explicó con una obra de teatro. Los evangélicos, llegaron los evangélicos a la enseñanza y él estaba allí y le dijeron, María tuvo más hijos. Y agarró este pasaje, la evangélica, y le leyó este pasaje. Y el padre dijo, no, María no tuvo más hijos. Claro que sí. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y dijo, ¿quién de ustedes? Y eran todos los seminaristas. ¿Quién de ustedes tiene Biblia? Y ninguno había llevado la Biblia. Y yo rápido me paré y me fui corriendo a buscar la Biblia. Eso a toda velocidad, casi me mato buscando la Biblia. Y cuando regresé ya habían hecho la obra de teatro y ya habían aclarado que María no había tenido más hijos y todo el mundo se reía conmigo porque ya sabían que era una obra de teatro. Y todo el mundo riéndose porque yo fui corriendo y busqué la Biblia y yo dije, aquí está la Biblia. Y todos, jaja. Ya el padre había dicho que era una obra de teatro. Pero eso quedó en mí. Y de ese día en adelante yo dije, voy a estudiar la Biblia y me comencé a estudiar la Biblia. Y hoy no voy a aclarar con todo lujo de detalles por el tiempo y porque quiero centrarme más en la Virgen María y no en los hijos de la Virgen María. Pero en San Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, que leímos hoy, dice, llegan su madre y sus hermanos y le dicen, hey, allá afuera están su madre y sus hermanos. Y dice los protestantes, ¿ve? Ahí dice que son hijos de María. No, ahí no dice que son hijos de María. Ahí dice que llegó su madre y sus hermanos. No está hablando de hijos de María, está hablando de hermanos de Jesús y puede ser hermano de Jesús por parte de José. Yo tengo otros hermanos por parte de papá. No son hijos de mi mamá. Yo los tengo. Alexander también, porque Alexander es hermano mío, pero ese sí es por parte de papá y mamá.
Entonces, se presta para mucho. Pero simplemente nosotros sabemos que no son hijos de María, porque la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, dice que Jesús resucitado se le presentó a sus hermanos. ¿Y cuántos hermanos eran? Más de 500. Entonces, ¿cómo se explica que sean hijos de María? Si tiene la Biblia Reina Valera, la Reina Valera. 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? Porque resucitado se le aparece a sus hermanos. ¿Y cuántos hermanos eran? Y que apareció a Cefas. Y que apareció a Cefas. Y después a los 12. Ahí viene. A ver, ¿cuántos hermanos tenía Jesús? Después apareció a más de 500 hermanos. Ah, bárbaro. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. a más de 500 hermanos. Entonces, cuando miramos nosotros decimos, hermano no significa hijo de María. Porque si hermanos fueran hijos de María, que alguien me explique cómo hizo María para parir más de 500 hijos. A Petronilo le patine coco, le patine coco, le patine coco. Tiene que ser que la palabra hermanos consiste en otra cosa. Pero que lo diga el mismo Jesús. En San Mateo capítulo 12, que es el Evangelio donde habla de que llegaron su madre y sus hermanos. En el versículo 50, Jesucristo se toma la molestia de explicarnos a nosotros quiénes son sus hermanos. Para que no tengamos duda, él mismo lo explica. Tomen a cualquiera. No, 12, Mateo 12, 50. Bueno, está leyendo del 50, entonces 49, porque es del 46 al 50, el Evangelio de hoy. ¿Sí? Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre. Ese es el 46, ¿sí? Entonces lea el 49, ¿qué dice el 49? Indicando con la mano a sus discípulos. Bueno, vamos al 49. Indicando con la mano a sus discípulos. Le dijo. Si quiere leer el 48, a ver qué dice el 48. Pero Jesús dijo al que... Aquí, el 48, pues, desde el 48. Escuche, porque Jesús no va a sacar de dudas. La duda que yo tenía la saca el Jesús. Jesús, nuestro Señor, saca esa duda. Pon cuidado. Pero Jesús dijo al que le daba el recado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pues de lógica, su madre es la Virgen María, y de lógica, sus hermanos, pues los hijos de la Virgen María. ¿Qué responde Jesús? E indicando con las manos a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. ¿Por qué? Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre. Es la traducción, por esa palabra no la conocí. Tomen, esa traducción me sacó. Tomen, ¿otra vez? Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Esta traducción no me gusta mucho, pero la dice bonito, pero no me gusta mucho. Usted la Reina Valera, porque de todas maneras los protestantes es lo que van a ver este video también. ¿Cómo es que dice el 50? Mateo 12, 50. Usted está como más perdido. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Escuche. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces la Biblia a propósito habla de los hermanos de Jesús, para enseñarnos a nosotros que todo aquel que haga la voluntad de Dios, ese es su hermano. ¿Cuándo los protestantes lo van a entender? Y por eso cuando Jesús resucita se le apareció a más de 500 hermanos. ¿Hijos de la Virgen María? No. Hermanos significa que cumple la voluntad de Dios, dice Jesús. Ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre.
Pero si ustedes quieren saber más sobre eso, pues busquen Padre Luis Toro en YouTube. Y ahí está la explicación sobre esto. Pero hoy no les voy a dar la explicación sobre esto. Hoy voy a hablarles sobre la Virgen María, que Jesucristo, por cierto, dice, otra vez, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, el secreto es hacer la voluntad de mi Padre. El secreto es cumplir lo que Dios manda. El secreto es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, encarnar la palabra de Dios. Todo el que escucha la palabra de Dios o todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces Jesús está diciendo que la Virgen María es su madre, no solamente porque lo parió, sino porque hizo la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios. Lo que hace más grande a la Virgen María no es el ser madre que haya dado a luz a Jesús. Eso es importante. Pero según el Evangelio de hoy, lo que hace que María sea más grande y más valiosa para nosotros es que haya hecho la voluntad de Dios. Y ahí sí me voy a centrar. Porque el lema de ustedes en Fuente Real este año ha sido, hágase en mí según tu palabra, de Lucas 1:38, San Lucas 1:38. ¿Y qué nos está diciendo la Biblia en San Lucas 1:38? Hágase en mí según tu palabra. Que la Virgen María, precisamente Jesús la reconoce como su madre por haber hecho lo que Dios manda. El que haga la voluntad de mi Padre, esa es mi madre. A Jesús le llena de orgullo no solamente que María la Virgen lo dio a luz, a él le llena de orgullo que su madre ha hecho la voluntad de Dios. Por eso en San Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 28, después que una mujer dice, dichosos los pechos que te amamantaron, ¿cómo es? Dichoso la mujer que te dio a luz, ese no, ay ya se me olvidó cómo es. Bueno, y los pechos que te amamantaron, y Jesús, ¿qué dijo? El versículo 28. San Lucas, capítulo 11, versículo 28. ¿Qué dijo Jesús? Feliz la que te dio a luz y te crió. El 28, no el 27, mamita. El 28. Escucha el 28. Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿A quién se lo dijo? A aquella mujer que le dijo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús le dice, dichoso más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Entonces Jesús estaba diciendo que la Virgen María era dichosa más que por haberle dado a luz, por haber escuchado la palabra de Dios y ponerla en práctica. Que en castellano nosotros lo traducimos de esta manera. El verbo o la palabra se hizo carne. ¿Dónde se hizo carne? Entonces se encarnó. O sea que la Virgen María encarnó la palabra de Dios. Y hay constancia. Hágase en mí encarnar la palabra de Dios. Hágase en mí según tu palabra. La Virgen María encarnó la palabra de Dios. Y por eso dice, la palabra se hizo carne. Encarnó la Virgen María la palabra de Dios. Y habitó entre nosotros. Cuando la palabra de Dios se encarna en ti o se encarna en mí, habita en medio de la humanidad. ¿Y cuál es el llamado que Dios nos hace hoy con la fiesta de la Virgen María? Que así como la Virgen María encarnó la palabra de Dios para que habitara entre nosotros, también ustedes, queridos hermanos de Fuente Real, y los que nos vienen hoy a visitar, ustedes y yo tenemos que encarnar en pleno siglo XXI la palabra de Dios para que habite entre los hombres la palabra de Dios. Que cuando nos vean a nosotros, vean a un Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Cristo. Porque hemos encarnado el pensar de Cristo. Pensamos como Cristo. Hemos encarnado el obrar de Cristo. Obramos como Cristo. Entonces somos cristianos.
Cristiano no es tener un título, cristiano es pensar como Cristo, actuar como Cristo, después de haber leído su palabra y encarnado su palabra como la Virgen María. Lo grandioso de la Virgen María es haber dicho, y no haberlo dicho, sino haberlo practicado: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y es que Jesús dijo: dichosa más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Pero ¿y cómo sabemos nosotros? Porque aquí está el lema de la Virgen María cuando ella dio el paso. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero hay constancia en la Biblia que ella lo hizo, porque aquí está la expresión: y del dicho al hecho hay mucho trecho. Aquí está la expresión, pero vean dónde lo cumple. En San Lucas capítulo 1, versículo 45, ella lo cumple. No solamente aquí lo dice, y decirlo cualquiera de ustedes lo dice, es fácil. Pero el hacerlo es lo difícil. He aquí la esclava del Señor. Todos los que están en Fuenterreal pueden decir: aquí está la esclava o el esclavo del Señor. Hágase en mí según tu palabra, lo he dejado todo. Me he dedicado al Señor. Sí. Ya lo dice. Y lo ha dejado y eso es un paso. Pero todavía del dicho al hecho hay mucho trecho. Todavía falta. ¿Lo va a encarnar? ¿Estás dispuesto a encarnar la palabra? ¿Estás dispuesto a leer la palabra y a encarnarla, a actuar como Jesús, pensar como Jesús y dejar que esa palabra se encarne en tu vida? La Virgen María lo hizo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. ¿Dónde lo dice? Versículo 45 de la Biblia Reina Valera del capítulo 1 de San Lucas. Y bienaventurada la que creyó. Escuche. ¿Otra vez? Y bienaventurada. Bienaventurada. ¿Se acuerda que Jesús dijo: bienaventurado más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica? ¿Quién es mi hermano y mi madre? El que escucha la palabra de Dios y me la pone en práctica. Bienaventurada. ¿Otra vez? Y bienaventurada. Se lo está diciendo a la Virgen María. Bienaventurada la que creyó. Es la Virgen María, la que creyó. ¿En qué creyó? Escuche. Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿En qué creyó ella? En lo que le fue dicho de parte de él. Esa es su palabra, la palabra de Dios. Entonces la Virgen es bienaventurada no solo porque parió a Jesús, sino porque ella encarnó. He ahí la tarea. He ahí el ejemplo. He ahí el modelo de la Virgen María para nosotros. Ella encarnó. Bienaventurada la que creyó. ¿Qué creyó? ¿La que creyó en Dios? No, la que creyó en Dios no. La que le creyó a Dios. La que le creyó a Dios. Porque creer en Dios es fácil. Hasta los ateos creen en Dios. Y porque creen en Dios lo niegan. Dios no existe. Al decir que no existe, están afirmando que ellos creen, pero que no lo aceptan. Y el diablo también existe, cree en Dios. La diferencia entre el diablo y la Virgen María, mire, Santiago lo dice, Santiago 2:19. Santiago dice que hasta el diablo cree en Dios. El éxito de la Virgen María no es creer en Dios. El éxito de la Virgen María es creerle a Dios. Bienaventurada la que creyó que se cumplirá la palabra del Señor. Hoy los cristianos modernos queremos ser bienaventurados porque creemos en Dios. No, así no es. Hasta el diablo, dice Santiago 2:19, cree en Dios y tiembla, pero no le cree a Dios. No cree en su palabra. Escuche. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¿Tú crees y con eso se conforma que hay un Dios? Pues muy bien. Muy bien, eso es importante. Pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. O sea que en Fuenterreal y en la Iglesia Católica puede existir muchos diablitos, muchos demonios. O sea, gente que cree en Dios, pero gente que no le cree a Dios, no le cree a su palabra. Ese es el problema. Y hay obispos que creen en Dios,
pero no le creen a Dios. Y hay curas que creen en Dios, pero no le creen a Dios. El reto de hoy, cuando celebramos el Día de la Virgen María, es creerle a Dios. Ahí mismo pone el ejemplo, usted siga, el ejemplo de Abraham, versículo 23. Ahí mismo, en Santiago 2:23, pone el ejemplo de Abraham. ¿Qué fue la fe de Abraham? ¿Creer en Dios o creerle a Dios? El éxito, según la Biblia, el éxito de Abraham no fue creer que existe Dios. El éxito de Abraham fue creerle a Dios. Hacer la voluntad. Queridos hermanos de Fuenterreal, hoy cuando tienen 30 años de estar en esta comunidad y no sé cuánto de la existencia de la comunidad, ¿cuántos años tiene la existencia? ¿Cuánto? 41 años de la comunidad. Deben mirar en el fondo qué fe quieren, la del diablo o la fe de la Virgen María. La fe del diablo es que creer en que Dios existe y temblar. O la fe de la Virgen María, creer que Dios existe y por tanto le creo a su palabra, la encarno, la hago vida, como la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se haga en mí, no lo que me dé la gana, sino para que se haga en mí, se encarne en mí tu palabra. Bárbaro. ¿Qué tal que todos los sacerdotes dijéramos eso? ¿Qué tal que todos los obispos dijeran eso? ¿Qué tal que todas las religiosas dijeran eso? Entonces verían, señores, al diablo pasar trabajos. ¿Cuál es la fe de Abraham, según dice la Biblia? Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó. Usted corre mucho. Si le pone un poquito menos de velocidad, vamos bien. Escuche, ¿se cumplió o no se cumplió las escrituras? Sí se cumplió las escrituras. Otra vez. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. ¿Creyó en Dios? No. A ver. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Le creyó a Dios. Pone la diferencia entre Abraham y el diablo. El versículo 19 pone al diablo. El diablo cree en Dios y tiembla. Y en contraposición del diablo pone a nuestro padre en la fe, Abraham, que no creyó en Dios, le creyó a Dios. Y la fe de la Virgen María es la misma de Abraham, no la del diablo. La Virgen María le creyó. Dichosa tú, porque has creído que se cumplirá todo lo que se le ha dicho, o sea, la palabra de Dios, de parte del Señor. El día en que usted y yo nos muramos, si hemos encarnado la palabra de Dios, podrá decirse dichoso porque ha creído en la palabra del Señor. Como Abraham, nuestro padre en la fe. ¿Y por qué padre en la fe? Con razón. Abraham es el padre en la fe y la Virgen María nuestra madre en la fe. Porque Abraham le creyó a Dios y la Virgen María le creyó a Dios. Y el diablo cree en Dios, pero no le cree a Dios. Hoy es un reto mirar el día de la Virgen María, cómo hacer para nosotros creerle a Dios, a su palabra, encarnar la palabra en nuestra vida y no dejarla pasar. Abraham le creyó a Dios. Repítalo. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia, por haberle creído a Dios. Entonces Abraham, nuestro padre en la fe, porque le creyó a Dios. Y la Virgen María, nuestra madre en la fe, porque le creyó a Dios. No solamente dijo, aquí está la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra, sino dice la Biblia que efectivamente así fue. Dichosa tú por haber creído lo que se cumpliría todo lo que había dicho el Señor. Pero no solamente ella nos da el ejemplo con palabras, no solamente ella nos da el ejemplo con hechos, sino ahora ella manda, enseña, es la madre en la fe, maestra en la fe y enseña. Es maestra en la fe porque enseña. Según dice San Juan capítulo 2 versículo 5, la Virgen María es maestra, le creyó a Dios, creyó en su palabra, encarnó la palabra y nos enseñó a creer en la palabra. Cuando ella enseñó, miren lo que enseñó la maestra. Juan 2, 5. ¿Cómo enseña la maestra? ¿Qué enseña la maestra? Pero su madre dijo a los sirvientes. La maestra habló, enseñó, está enseñando a los sirvientes. La maestra dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mira cómo enseña la maestra, dale. Hagan lo que él les diga. Para todos los que enseñan en la iglesia, para los catequistas, para los sacerdotes, para las religiosas, para los que forman jóvenes en los grupos juveniles, grupos de infancia, para los que forman a aquella gente que mañana van a ser los nuevos cristianos o los nuevos encargados de la iglesia, nuevos líderes o sacerdotes de la iglesia. ¿Cómo debe enseñar el maestro? ¿Cuál es la clave de la enseñanza cristiana? ¿Dónde se centra la atención? ¿Qué dice la maestra otra vez? Hagan lo que él les diga. Un maestro cristiano es aquel que se aferra en sembrarle a su alumno, a su catequizando, a su discípulo, haga no lo que yo quiera. No, Señor. Haga lo que Él manda. El falso maestro es el que enseña al discípulo a que si yo no estoy, no se puede hacer nada. Si yo no estoy, las cosas no marchan. Si yo no estoy, usted fracasa. El verdadero maestro es el que le dice, aunque yo no esté, te doy el secreto. Haga lo que Él dice. Entonces el verdadero maestro enseña al niño a empaparse de la palabra de Dios. No le da el pescado, lo enseña a pescar, lo enseña a ir a la fuente real. Que por cierto ustedes se llaman fuente real. Y la fuente real es la palabra de Dios. Y cuando ustedes se llaman fuente real, es porque no pueden centrar la atención en otra cosa, sino es en la fuente real, la palabra de Dios. Y dice la maestra, el alumno solo debe aprender una enseñanza, hacer lo que él manda. Queridos hermanos, y lo digo por experiencia, en mi vida sacerdotal, ayer les contaba cómo un día había puesto la mirada en un sacerdote que para mí era lo maximito y era mi ejemplo a seguir. Y el día en que falló se me fue el mundo al suelo. Y el rector me decía, por haber puesto la mirada en un hombre y no en Dios. Y me dio un secreto que lo agarré. Y me decía, pon la mirada en Cristo y en su palabra. Él te guiará, Él te enseñará, no te vas a equivocar, no te va a fallar, jamás te va a fallar. Habla con Él y escúchale a Él en su palabra. Me aferré a la palabra de Dios.
He pasado por problemas difíciles que ni siquiera mi familia lo sabe. Pruebas que cualquiera a lo mejor se mete un tiro, se sale, deja de ser cura y hace lo que sea. Y yo solito con él, escuchando su palabra y obedeciendo a la maestra, haga lo que él les diga. Comiendo, empapándome de la fuente, del agua de la fuente, bebiendo del agua de la fuente. He podido superar todos los obstáculos y vencerlos. He podido mantener mi alegría, mi gozo, mi vida espiritual. Y cada día me lleno y me alimento de esa palabra de Dios. Y cada día incluso no solamente me alimento, sino puedo ayudar a otras personas que se alimenten. Y mi vida es dichosa, mi vida es como está la palabra de Dios, dichoso, dichoso. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y le puedo asegurar que es así, porque a mí hubo un maestro que me enseñó como la maestra, hagan lo que Él les diga, a empaparnos de la palabra del Señor. Y cuando entonces yo comienzo a leer la palabra de Dios, pare de sufrir. Cuando necesito una orientación, cuando necesito un consejo, cuando necesito algo, voy a la palabra, allí están los consejos, las orientaciones, allí está la luz. Lámpara es para mis pasos tu palabra, una luz en mi sendero. Me ilumina, me inspira, me anima, me ayuda, me fortalece, me hace feliz. Aprendí a descubrir la fuente real de la vida espiritual, la palabra de Dios. Los reto, crean en la palabra. Los reto, lean y practiquen la palabra y ustedes serán felices. Y si no lo son, me pueden mentar la madre y me pueden insultar donde me miren. Tendrán una luz distinta a los demás. Podrán beber de la fuente en todo momento, pero háganlo. La maestra lo enseñó. Lo practicó, dijo, aquí está la esclava del Señor. ¿El secreto? Hágase en mí según tu palabra. Nosotros los sacerdotes podemos decir, somos los esclavos del Señor, pero ¿estamos haciendo lo que dice su palabra? Ah, no, eso sí no, porque es muy duro, es muy exigente. No hablemos más. Ustedes laicos pueden decir, aquí está la esclava del Señor. Ajá, pero está haciendo según la palabra. Ah, no, porque es que la palabra es muy exigente y bueno, ya pasó de moda. Bueno, haga lo que usted le dé la gana entonces. Pero lo que nos importa es mirar lo que dice la Sagrada Escritura. La Virgen María fue una mujer de fe, creyó en la palabra. ¿Y qué pasó? Si el maestro enseñó, el alumno aprendió. La Virgen María, ¿qué fue lo que dijo? Hagan lo que Él les diga. Adivinen qué hicieron los sirvientes. Lo que Él dijo. ¿Se acuerda? ¿Qué faltaba? Vino. ¿Qué necesitaban? Vino. ¿Necesitaba la gente? Vino. Y llega Jesús y le dice, llenen las tinajas de agua. Y dijeron los sirvientes, le patina el coco, necesitamos vino, no agua. ¿Y ahora qué hacemos? Recordaron la palabra de la maestra. ¿Qué dijo la maestra? No se pongan a pelear con él, no sometan a juicio lo que él diga, hagan lo que él les diga y punto. Y si él le dice llenen la tinada de agua, ¿a usted qué le importa? Llénela de agua y punto. Y entonces, como obedecieron a la maestra, dice la Biblia que llenaron las tinadas de agua. Dígalo, dígalo. Hasta los bordes. O sea que la mujer tenía potencia, ¿no? Tenía fuerza la maestra, ¿no? Para enseñar. Hasta los bordes. Ya, listo. ¿Ahí se acabó todo? No. Viene la segunda parte. ¿Y ahora qué hacemos, Señor? Viene la parte más difícil. Esa agua se la va a llevar al mayordomo que está esperando vino. Cualquiera de ustedes y yo diríamos,
¿Para qué? ¿Para que me miente la madre? ¿Para que me mete un cachetadón a pata de oreja? Pero volvieron a recordar las palabras de la maestra. ¿Qué había dicho la maestra? A usted no le importa si le cuadra o no le cuadra la palabra de Dios, si le parece o no le parece, si tiene lógica o no tiene lógica. El secreto está, hágase en mí según tu palabra. Ahí está el secreto. Y dice la Biblia que los sirvientes agarraron el agua y se la llevaron al mayordomo esperando la mentada de madre. ¿Y qué pasó? Ya era vino. Y dice que ahí fue cuando los discípulos comenzaron a creer en él. Versículo 11 de Juan 2. Jesús bajó después a Cafarnaúm. El versículo 11, niña. Esta señal. Esta está más perdida. Ah, sí, es el 11. No, es el 11, mamita, es el 11. Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Y escuchen lo que viene, escuchen. Escuchen. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La maestra enseñó a los discípulos a creer en él. ¿Y cuál fue el secreto? ¿Y cuál fue la enseñanza? Hagan lo que él les diga. Una maestra que enseña a sus discípulos a creer en Cristo. Necesitamos sacerdotes de esa clase. Necesitamos religiosas de esa clase, catequistas de esa clase, que enseñan a sus discípulos a enseñar no lo que a ellos les da la gana, lo que a ellos les parece, lo que ellos opinan, sino lo que Él dice y punto, es dicho, caso cerrado, no se hable más. Eso se llama tener la fe de Abraham. Eso se llama tener la fe de la Virgen María. Y si no es así, tendremos la fe del diablo, que cree en Dios y tiembla, pero no le hace caso a Dios. A ver, ¿quieren descubrir qué dice la Biblia sobre la fe? Esa fe que viene de la palabra de Dios. A ver, hermanos, escuchen algo. La fe viene de la palabra de Dios. ¿Quieren saber qué dice la Biblia sobre la fe que viene de la palabra de Dios? Esa palabra que dijo la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa palabra de la que dice, dichosa tú por haber creído, tuvo fe la Virgen María. Que se cumplirá todo. ¿Por qué tuvo fe? Porque creyó que se cumplirá todo. Porque creyó que se cumplirá todo lo que ha dicho el Señor. Esa es la fe que Dios te pide hoy. Una fe pura, una fe limpia, una fe verdadera, una fe cristiana. Que usted crea que se cumplirá lo que dice el Señor. ¿Quieren verlo en la Biblia? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es un himno a la fe. No sé, póngale usted el nombre que sea. A mí se me ocurrió ahorita decir eso. Pero es un himno a la fe. Es una alabanza a la fe. Es una expresión y demostración de fe. Esa fe que usted y yo deberíamos tener. Venga. Biblia Reina Valera. Escuchemos. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Es pues la fe. ¿De qué vamos a hablar? La fe. Levanten la mano los que quieren tener fe. Ah, listo. Aquí les va su caramelo de chocolate de fresa para que lo coman y tengan fe. Va, dale. Es pues la fe. La fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Qué es la fe? Ayúdenme a analizar. La fe es certeza. ¿Y cómo lo voy a esperar? ¿Y por qué espero? Porque alguien me lo dijo. Si yo me pongo a esperar aquí, estoy esperando
¿Qué estoy esperando? Bueno, alguien me dijo que venía y yo lo estoy esperando. ¿O no? Yo estoy esperando aquí. No sé qué estoy esperando. Entonces usted es un tonto. Yo estoy esperando. Miren, por ejemplo, usted. Esperamos la venida gloriosa. Ajá. ¿Y por qué esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo? Porque está escrito que Él vendrá. ¿O no? Claro, entonces esperamos. Entonces la fe es la certeza de lo que sé. Hay alguien que prometió, hay alguien que dijo algo. ¿Y saben qué es la fe? Esperar lo que ese alguien dijo y esperarlo con certeza. Es decir, si Él lo dijo, Él lo cumple. ¿Se acuerda de la fe de la Virgen María? Dijo, cuando le pregunta al ángel, ¿y cómo será esto? Porque yo no conozco varón. ¿Qué le dijo el ángel? El Espíritu Santo de el Poder Altísimo, seguirá con su sombra. Y luego dice, porque para Él, para Dios, no hay nada imposible. Entonces la fe es creer que para Él nada es imposible y que Él cumple lo que dice. La fe es la certeza, porque sé que Él lo cumple, de lo que se espera. Él lo dijo, yo lo espero. Eso es la fe. Sigue, repítelo y sigue. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estoy convencido, aunque no lo vea. ¿No se acuerdan que Jesús dijo, dichosos los que sin ver creen? ¿Y se lo reclamó a quién? A los discípulos que no creían. Lo que le decían los otros discípulos. Ellos le contaban que habían visto al Señor y ellos no creyeron. ¿No creyeron? Entonces dice, la fe es la certeza de lo que espera, la prueba de lo que no se ve. ¿Hay algo que no se ve? ¿Ustedes han visto el infierno? ¿Por qué creen en el infierno? Porque la palabra de Dios dice que existe el infierno. ¿Ustedes creen en el cielo? ¿Ustedes han visto el cielo? ¿Por qué lo creen? Porque la palabra de Dios dice que existe el cielo. Eso es fe. La certeza de lo que se espera. Eso es fe. A ver, ¿ustedes por qué creen que la hostia es el cuerpo de Cristo? Porque Él lo dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Pues si Él lo dijo, yo creo en su palabra. Eso es la fe, la certeza. ¿Eso es la fe? ¿Ustedes por qué se confiesan? Porque Él dijo, a quienes perdonen los pecados le quedarán, y a quienes no se les perdona le quedan sin. Eso es fe. Eso es fe. ¿En qué? En la palabra. Porque está escrito. Porque está escrito. ¿Y usted no se acuerda que hasta el maestro nos enseñó a tener esa fe? ¿Recuerdan a Mateo capítulo 4, versículo 4? Cuando el diablo tentó a Cristo y le dice, si eres el Hijo de Dios. Mire cómo está, mire cómo el diablo, el ego, el yo-yo, le está alimentando el yo-yo a Jesús. Así el diablo nos tienta a nosotros con el yo-yo, para que no creamos en Dios. El yo-yo, si eres el Hijo de Dios. O sea, el yo-yo de Jesús se lo estaba alabando, se lo estaba refrescando para que Jesús cayera en la trampa. Así hace el diablo, alimentarnos el yo-yo para que no miremos a Cristo y su palabra. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:4. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura,
¿Qué tenía Jesús en la cabeza? La palabra de Dios. ¿Cómo venció al diablo? Con la palabra de Dios. ¿Tenía hambre? Sí. ¿Cómo sabemos? 40 días y 40 noches sin comer. Naguará. Y el diablo le está alimentando el yoyo. Si tiene hambre, lo lógico es que coma. ¿Para qué hacerle caso a la palabra de Dios? Hágale caso a lo que su estómago le dice. Que el Señor, hágase de mí según. Abraham le creyó a Dios. Pero Jesús también, el Maestro, nos viene a enseñar. Está escrito. Para decirnos a nosotros que para vencer al diablo tenemos que ir a las Escrituras, conocer las Escrituras. Y no conocerlas simplemente, sino tenerla en mi memoria, fresquita. Porque Jesús no agarró la Biblia y dijo, vamos a buscar a ver qué es lo que está escrito. Dijo, está escrito, ya se la sabía de memoria. Está escrito. El hombre no vive solamente de pan. Ahí está dándole al diablo la explicación por qué él, teniendo hambre, no come pan. Porque está escrito que el hombre no vive solamente de pan. Ahí vence al diablo. Practica lo que nos va a enseñar. Primero lo practica. Tiene hambre y no come pan para demostrar al mundo que no solo de pan vive el hombre. Pues así estaba escrito. Pero ahora enseña. Ya pasó la prueba, ahora enseña. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él enseña que nosotros debemos vivir, ¿de qué? De la palabra de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Estamos en la iglesia. Decimos servir a Dios, pero no lo hacemos. No estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, su palabra. Es más, Jesús dijo, no solo de pan se alimenta el cristiano. Y usted puede decir, yo sí, de pan sí. Debe alimentarse de la palabra de Dios. Y usted puede decir, yo me alimento de otras cosas y de la palabra de Dios no. Jesús se equivocó. Jesús no se equivoca. Cuando Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está diciendo que ni usted, ni yo, ni el obispo, ni el papa, ni nadie puede alimentarse si no es de la palabra de Dios. Punto. Está frito. Entonces, ¿ven el fracaso de la iglesia con los niños de catequesis? Porque se les enseña dinámicas, juegos, a colorear, a brincar, y no se le enseña la palabra de Dios. ¿Cuál sería el colmo de Fuente Real? Que estén en la fuente real y que no se lea la Biblia y que no se guste la palabra de Dios. Ese sería el colmo. ¿Cuál sería el colmo de un cura? Que vaya a predicar la palabra de Dios y que no lea la palabra de Dios. Ese es el colmo. Eso está pasado, se pasó. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y por qué entonces tenemos que creer en la palabra de Dios? Volvemos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahí habla de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Pero luego viene a decir cómo es que por la palabra nosotros tenemos la fe. Y cómo es que por la palabra, creyendo en la palabra, suceden grandes milagros como aquel de la boda de Caná, que por haber creído en la palabra, sucedió el milagro. Y no solamente sucedió el milagro, sucedió otro milagro espiritual. Los discípulos comenzaron a creer. Comenzaron a creer en el Señor. Cuando se lee la palabra, Dios hace milagros, pero no, el milagro más grande es que la gente comienza a creer. Yo he visto milagros a través de la palabra. Yo he visto milagros a través de la predicación de la palabra en el mundo entero, y ustedes son testigos, los que están a través de las redes sociales. ¿Están vivos ahorita, no? ¿Cuántos tenemos ahorita en las redes sociales? 1,600, 300, bueno. De los que están en las redes sociales, ustedes son testigos de los milagros que Dios ha hecho en su vida. Pero el milagro más grande que Dios ha hecho
en el mundo a través de la palabra es que muchos ateos han comenzado a creer, que muchos protestantes que estaban equivocados han conocido la verdad, que muchos que estaban fríos han comenzado a activarse en la Iglesia Católica. O sea, el milagro espiritual, que cuando la Virgen María dice, hagan lo que Él les diga, e hicieron lo que Él dice, comenzó un milagro más grande que convertir el agua en vino. Comenzaron a creer. ¿Usted quiere que sus discípulos comiencen a creer? Enséñenle la palabra. ¿Usted quiere que los seminaristas comiencen a creer? Enséñenle la palabra. ¿Usted quiere que el pueblo comience a creer? Enséñenle la palabra. Escuchen. Siga con Hebreos. Vamos como en el... Ya dijo el primero, el segundo. ¿Sí? Ya dijo el segundo, ¿verdad? ¿Va el segundo? Porque por ella... No, entonces lea el 1 otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, es que nosotros vamos a ser verdaderos cristianos y vamos a hacer testimonio como la Virgen María. Por la fe entendemos por la fe entendemos haber sido constituido el universo Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe creemos nosotros que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Pregunto, ¿la fe en qué? No. A ver, ¿usted cree que por la palabra fue hecho el universo? ¿Seguro que lo cree? ¿Se lo dijo la ciencia? ¿Quién se lo dijo? Dice, por la fe creemos que por la palabra fue hecho el universo. Entonces, ¿de dónde saco yo esa fe para creer que el universo fue hecho por la palabra? ¿De dónde lo saco? De las Escrituras. ¿Se dan cuenta que la fe viene de las Escrituras? Por la fe en las Escrituras yo entiendo y estoy convencido que el hombre no viene del mono, que no es una bacteria ni una explosión. Entiendo que fue hecho por la palabra de Dios, porque creo lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 3. Os lo leo desde el 1, para que se den cuenta que aquí esa fe es de la palabra de Génesis 1:1. Lleguemos al 3. Escuchen cómo dice el 1 al 1. Génesis 1:1. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. No había nada. Ahora vean por qué nosotros creemos que por la palabra se hizo todas las cosas. Porque está escrito en Génesis 1:3. Viene el 3. Dijo Dios. La palabra. Pronunció Dios su palabra. Dijo Dios. Haya luz. Y hubo luz. ¡Qué poderosa palabra! Vean cómo la Biblia muestra lo poderoso de la palabra de Dios. Dijo Dios, haya luz. Y efectivamente, ¿no estaban cuando eso? Y llegó, bajaron todo y le dice, Señor, muchachos, ¿han pescado algo? Nada, Señor. Bueno, ahora súbese, rema un poquito más allá y tira las redes a la derecha. Y dice el Pedro, ay, Señor, pero no hemos sacado nada. Pero, confiando en tu palabra, tiraré las redes. Pregunto, ¿sacaron o no sacaron? Y cuando Jesús vio que
que Pedro le hizo caso y vio la cantidad. ¿Qué le dijo Pedro? ¿No recuerdan qué le dijo? Desde ahora serás pescador. ¿Por qué a Jesús le gustó a Pedro para pescar hombres? Porque Pedro demostró tener fe en la. ¿Y cómo ustedes, Fuenterreal, van a pescar hombres para Dios? Por la palabra. Solo y únicamente solo por la palabra. Y si ustedes no creen en la palabra, no serán pescadores de hombres. Pues yo soy una muchacha bonita y voy a pescar hombres, eso será otra cosa. Pero pescadores de hombres para Dios, no. Pedro creyó en la palabra. Y por la palabra, entonces es que usted y yo podemos creer en Dios, y por la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada. Hermanos, ¿qué está pasando? San Juan, capítulo 1, versículos 2 o 3, según la traducción, una dice en el verbo, otra dice en la palabra. Vamos a ver cuál dice aquí la palabra. Si alguno de ustedes la tiene donde dice la palabra, me trae esa traducción. Es lo mismo, pero ahí dice la palabra, tráigalo, niña. Oiga, esa traducción, no sé si aquí lo dice o no lo dice, pero vamos a leer directamente esta traducción que dice aquí. Escuchen. Al principio ya existía la palabra. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella. Repítalo. Todo fue hecho por ella. Hágase. Ya le mostré Génesis, ¿no? Hágase y se hizo. Hágase y se hizo. Todo fue hecho por ella. Atención, atención, comunidad de Fuenterreal y los cristianos del mundo entero que me escuchan. Lo que sigue. Y sin ella no se hizo nada. Sin la palabra de Dios espiritualmente no se hace nada. Perdieron los 30 años de estar en Fuenterreal. No, 41. 41 años de estar en Fuenterreal y los 30 años de estar en el Real. Porque sin la palabra no se hace. Y es la palabra de Dios, ¿no? No es palabra mía. Yo no había nacido en ese tiempo, por si acaso, ¿no? Yo no había nacido. Yo nací en el 2000. Repítalo de nuevo. El 3. Es el 3, ¿no? Todo fue hecho por ella, y sin ella no se hizo nada. Gracias, siéntese. Así tenemos que ser nosotros. Sin la palabra, nada. Con la palabra, todo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Lo admirable de la Virgen María no es ser la madre de Jesús, sino ser la que encarnó la palabra. Ahí el versículo 14 dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí lo dice o no lo dice? En el versículo 14. Venga, léalo. Léalo. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias. La palabra tiene que hacerse carne, tenemos que encarnarla. Y cuando creemos en la palabra, somos hombres de fe. Cuando no creemos en la palabra, somos como el diablo. Creemos en Dios y temblamos. Pero no le creemos a Dios. Necesitamos urgente seguir el ejemplo, el modelo de la Virgen María. Ella que fue capaz de creer en la palabra, y por creer en la palabra, entonces, esa es mi madre. Todo el que cumpla la voluntad de Dios es mi madre, mi hermano,
mi familia, lo más íntimo para mí. Y el que no escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica, ese no es familia mía, ni lo conozco. En Mateo capítulo 7, versículo 24, Jesucristo llegó a decir que hay dos clases de cristianos. El cristiano que cree en la palabra y la pone en práctica, y el cristiano que no cree en la palabra, no la pone en práctica. Que no le importa. Y dice, los dos construyen. Pero uno, su casa se le derrumba, y la otra, su casa permanece. Escúchenlo. A ver, ¿quién viene usted? Cualquiera, Cualquiera. Sea obispo, sea cura, sea mona, sea diácono, sea seminarista. Pregúnteme si me importa. Otra vez. cualquiera, ¿Qué me importa quién sea? Cualquiera. Póngame uno ahí, póngame al que usted quiera. Nómbremelo. Cualquiera. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y la hace, Y la hace, y la pone en práctica, cualquiera. Así sea un campesino del campo, digo uno por allá. Así sea una persona que no tenga estudio. Así sea una persona que sea pobre, no tenga plata. Que sea fea, no tenga belleza. Así sea la persona más alejada y despreciada de la sociedad. ¿A mí qué me importa? Cualquiera que escucha estas palabras y las pone en práctica, ¿con quién lo comparamos? le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esos son los hermanos de Fuenterreal que están leyendo la palabra de Dios y la ponen en práctica. Les felicito. Están construyendo sobre roca. ¿Qué ganarán? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Vale la pena? Sí. Pero el otro grupo, los que no quieren la palabra de Dios, los que no leen la palabra de Dios, los curas que no quieren predicar la palabra de Dios, gustar, los seminaristas que están estudiando pero no leen la palabra de Dios. Escuchen. Pero cualquiera, Así sea summa cum laudes, así sea doctor en teología, ¿a mí qué me importa? que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Y fue grande? Su ruina. ¿Por qué? Porque no quiso creer en la palabra de Dios. Así de sencillo. ¿Construyó? Sí, construyó. ¿Llegó a ser cura? Sí, llegó a ser cura. ¿Llegó a ser obispo? ¿No han visto los obispos de Alemania? ¿Algunos obispos de Alemania? Construyeron, pasaron por el seminario, estudiaron filosofía, teología, llegaron a ser curas, llegaron a ser obispos, construyeron. Pero ahora todo se derrumba. No leyeron las Escrituras. Si quieren, hagan la prueba, vayan y analicen a esos obispos a ver si ellos meditaron las Escrituras. Y verán que es imposible que una persona que lea las Escrituras y crea en la palabra de Dios llegue a donde algunos de ellos han llegado. Es imposible. La ruina es completa espiritualmente. Entonces, yo quisiera recordarles que San Pedro en primera de Pedro capítulo 2 versículo 6, San Pedro viene a decir cómo es que vamos a chocar, cómo hay personas que chocan contra la palabra de Dios, cómo hay personas que no leen la palabra de Dios y que no hacen caso a la palabra de Dios, que no ponen en práctica la palabra de Dios. Y dice, chocaron contra la roca. Esos son los arquitectos que la piedra angular la desecharon. Esos son los sacerdotes seminaristas, constructores
que la piedra angular la desecharon. Esos son los miembros de la comunidad de Fuente Real que construyeron y edificaron, pero la piedra angular la tiraron a la basura y chocaron contra ella. Escuchen. Dice la Escritura: yo voy a colocar en Sión una piedra angular. ¿Quieren chocar contra la piedra? No, ¿verdad? ¿Quieren construir sobre roca? Sí, ¿verdad? Bueno. Escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes pues que creen recibirán honor. Los que creen en la palabra. Ya verán qué es en la palabra. Los que creen en la palabra recibirán honor. ¿Pero por qué dicen en la palabra? Ya lo va a decir, yo me estoy adelantando. Los que creen en la palabra recibirán honor, como la Virgen María. En cambio, para aquellos que no creen, los que no creen en la palabra, ya les voy a mostrar qué es en la palabra. No se afanen. Los que no creen en la palabra, Él es la piedra rechazada por los constructores. los constructores, sacerdotes, diáconos, obispos, religiosas, como sea, los constructores, los que están dentro de la iglesia construyendo el reino de Dios, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza. piedra en que la gente tropieza. ¿Cuándo? ¿Por qué tropieza? Atención, atención, pongan la lupa, háganle zoom, véanlo. Otra vez, piedra. Piedra en la que la gente tropieza. ¿Por qué? Y roca que hace caer. ¿Por qué? Cuando se niegan a creer en la palabra. ¿Cuándo tropiezan? Cuando se niegan a creer en la palabra. Cuando tropiezan los constructores, los obispos, los curas, las monjas. Cuando tropiezan con la piedra angular, a pesar de que son los constructores. Y en este caso ustedes, Fuente Real, los constructores de la civilización del amor. ¿Cuándo tropiezan? Cuando se niegan a creer en la palabra. Cuando se niegan a creer en la palabra. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pero no conforme con eso, lo dice en Juan capítulo 12, versículo 48. Esos que no quieren creer en la palabra, esos que tropiezan en la palabra, y ese es el fracaso aparente que tenemos hoy en la iglesia. La iglesia hoy día no tiene crisis económica de verdad. La crisis de la iglesia es crisis de fe por no creer en la palabra. Tanto los curas, obispos, diáconos, seminaristas, religiosos, laicos comprometidos, grupo de apostolado, chocan contra la piedra angular al no creer en la palabra. Esa es la crisis suprema, gigantesca que tenemos dentro de la iglesia. ¿Y qué dice Jesús? El que me rechaza, Levante la mano el que rechaza a Jesús. No, ninguno. ¿Quién rechaza a Jesús? Vamos a ver, otra vez. el que me rechaza, Vamos a ver quién rechaza la piedra angular. ¿Quién tropieza contra la piedra angular? Cristo es la piedra angular. El que me rechaza. y no recibe mis palabras, Ah, bárbaro. ¿Quién es el que rechaza a Cristo? El que odia la palabra. El que no le importa la palabra. El que tiene la palabra de Dios en su cuarto abierta en el Salmo 91 y llena de mugre. El que no le hace caso a la palabra. El que me rechaza, repítelo. el que me rechaza y no recibe mis palabras, Y no recibe mis palabras. Comunidad de Fuente Real. Fuente Real. El que me rechaza, dice Jesús, y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue. Tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Quién le juzgará? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. A usted y a mí nos van a poner la palabra de Dios ahí y nos van a preguntar, ¿hizo lo que está escrito? ¿La leyó? ¿Creyó en ella? ¿La gustó? ¿La saboreó? ¿La practicó? ¿La encarnó? Ella la va a juzgar. Ahí estaba escrito, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo hizo? Ahí estaba escrito, tenía que leerlo, más nada. ¿Por qué no lo puso en práctica? Mire, San Pedro dice en segunda de Pedro, 1:19, segunda de Pedro 1:19, dice que usted y yo tenemos la palabra de Dios para poder darnos cuenta qué tenemos que hacer, para poder actuar como deberíamos actuar. Segunda de Pedro 1:19. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y deben tenerlo como una lámpara que... Me gusta aquella traducción, venga. Este es el mensaje es la palabra, pero me gusta cuando dice la palabra. A ver, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética. Tenemos también la palabra profética. Tenemos la palabra profética nosotros. La tenemos. Más segura. Más segura. No nos falla. Pasará el cielo y la tierra antes que falle su palabra. A la cual... Otra vez. A la cual... Estáis bien en estar atento. No, otra vez. A la cual estáis bien en estar atentos como a una antorcha. A la cual estará bien si usted está atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa palabra de Dios es como una antorcha que va a alumbrar los lugares oscuros de su mente, los lugares oscuros de su vida, los lugares oscuros llenos de pecado en ti y en el mundo. ¿Cómo lo dice esta traducción? A ver. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas. La palabra. Y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro, hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. ¿Hasta que qué? El lucero de la mañana brille en sus corazones. Para eso es la palabra. Eso lo hizo la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Nos viene a mostrar la importancia de la palabra para sacar la oscuridad, el pecado, la maldad que hay en nosotros. Escuche. Por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Cómo vamos a desechar la inmundicia? ¿Hay inmundicia en nosotros? Sí. ¿Hay inmundicia en el mundo? Sí. ¿Cómo la vamos a desechar? Desechando toda inmundicia. Por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, toda la maldad, malicia, recibid con mansedumbre la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez. Recibid. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir. ¿Otra vez? Recibid con mansedumbre. ¿Qué significa con mansedumbre? Con humildad, con sencillez. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Para qué vamos a recibir la palabra de Dios con mansedumbre?
para salvar nuestra alma. ¿No lo ven? ¿Cómo dice allá? ¿Cómo traduce esa? Que tiene poder para salvarlo. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. ¿Para qué es necesario sembrar la palabra de Dios? Para poder ser salvos. Tiene poder para salvarnos. Así como la palabra de Dios tiene poder para crear, para sostener todas las cosas, tiene poder para salvarnos. Ahora, ¿eso lo sabe el diablo o no lo sabe? Como el diablo lo sabe, entonces dice San Lucas capítulo 8, versículo 12, que como el diablo lo sabe, el diablo entra en acción, entra en juego. ¿Qué hace el diablo? Porque ya el diablo sabe que la palabra nos salva, que por la palabra se hizo todo, que el que tenga la palabra tiene la fe de la Virgen María. El diablo lo sabe. Entonces, ¿qué hace el diablo? Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Son los que han escuchado la palabra. Ahora vean, el diablo entra en acción. Cuando usted escucha la palabra, ¿entra el diablo en acción? Pero después viene el diablo. ¿Lo vieron entrar? Lo vieron entrar en acción. ¿Lo vieron entrar en acción? Otra vez. Pero después viene el diablo. Entra en acción. Ahí viene el diablo. ¿Lo están viendo o no lo están viendo? Al diablo no. A la acción del diablo. ¿Lo están viendo o no lo están viendo? Entra en acción. ¿Y qué hace el diablo? ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Que lo vea el mundo entero, que lo vean los cristianos del mundo entero, que lo vean los seminaristas, los sacerdotes, los obispos, las religiosas, los de Emaús, los de carismáticos, cursistas, legionarios, que lo vean los de, ¿cómo que llama? Fuente Real. Que lo vean. Viene el diablo, otra vez, ahí viene el diablo. Pero después viene el diablo. Ahí viene el diablo a Fuente Real. ¿A qué viene el diablo a Fuente Real? Y la arranca de su corazón. ¿Qué les arranca de su corazón? Les arranca del corazón su palabra. A los seminaristas, a los curas, a los obispos, a los grupos de apostolado, a Fuente Real. ¿Para qué les arranca la palabra de su corazón? Véanlo, véanlo. ¿Para qué? Pues no quiere que crean y se salven. ¿Por qué el diablo les roba la palabra? Pues no quiere que crean y se salven. ¿Por qué hay seminaristas que no leen la palabra? Porque el diablo no quiere. Que crean y se salven. ¿Por qué hay sacerdotes que no leen la palabra? Porque el diablo no quiere. Que crean y se salven. ¿Por qué hay gente de Fuente Real que no lee la palabra? Porque el diablo no quiere. Que crean y se salven. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo lo dice la Biblia, Reina Valera? ¿Será que aquí dice otra cosa o será que dice lo mismo? El versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Qué quita el diablo del corazón? ¿Se van a dejar quitar la palabra de Dios? En el seminario se dejan quitar la palabra de Dios para estudiar filosofía y teología. ¡Qué desgracia más grande! Y no me digan que mentiras. Yo estudié en el seminario. Y en Fuente Real puede ser que se dejen robar la palabra de Dios para estudiar quién sabe qué otra cosa. O para hacer otra cosa, quién sabe qué será. Pero ese es el trabajo del diablo. Y se mete. ¿Dónde se va a meter? Pues en el seminario, en las casas de oración, en las casas de formación. Porque él sabe que si logra entrar la palabra de Dios ahí, la gente va a creer y se va a salvar. Repítalo.
Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra ¿Para qué? para que no crean y se salven. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Díganmelo. Díganmelo. Mi trabajo es mostrarles a ustedes lo que Dios dice en su palabra. Que lo crean o no lo crean, que lo hagan o no lo hagan. Pregúntenme si me importa. Salió el sembrador a sembrar. A mí me está pagando Dios por sembrar, punto. Que nazca, que no nazca, que crezca, que no crezca, a mí qué me importa. A mí me está pagando por sembrar. Ustedes son campesinos y saben, a alguien que vamos a sembrar siembra este potrero de maíz. Bueno, ¿cuánto me va a pagar por sembrar? Tanto, bueno, va y siembra. Que no nació, a mí qué me importa. Que vinieron las loras y se lo comieron, a mí qué me importa, yo sembré y ya me pagaron. El padre Luis Toro está sembrando la semilla del reino, la palabra de Dios, que ustedes no quieran creerlo, me tiene sin cuidado, ese no es problema. Yo quiero creerlo y me toca creerlo y hago el esfuerzo de creerlo y la Santa Madre Iglesia Católica nos ha enseñado a creerlo. ¿Ustedes no se dan cuenta que la Santa Madre Iglesia Católica se aferra a la palabra? Todo con la palabra. Todo. Usted encuentra la Biblia, usted encuentra la iglesia, por ejemplo, va mostrando el sacramento del bautismo. ¿Cómo bautiza? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque está escrito en Mateo 28, 19, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está escrito en la palabra. La iglesia tiene un papa. Porque está escrito, Lucas 22, 31, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes, como se hace con el trigo. Yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú fortalece a tus hermanos. O Juan 21, 15, Simón, ¿me ama más que esto? Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. ¿Por qué creemos? Porque lo dijo la palabra. ¿Por qué decimos que hay una sola iglesia? Porque Jesús le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces hay una sola iglesia, punto. ¿Lo dice la palabra? Sí. ¿Creemos en la palabra? Sí. ¿Que María es virgen? La Biblia lo dice. He aquí, Mateo 1, 23, he aquí que la virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo. ¿Lo dice la Biblia? Sí, creemos en la palabra. ¿Por qué nosotros creemos en la confesión? Porque Jesús dijo que ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados, a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Lo digo, eso nosotros creemos en su palabra, punto. Creemos en la Eucaristía, creemos en el cielo, creemos en el infierno, creemos en el purgatorio, porque está escrito. Creemos que hay un cuerpo, creemos que hay un alma, porque está escrito. Todo lo que ustedes creen, que la Santa Madre Iglesia nos lo ha enseñado, es porque está en la Biblia. Y la fe de la Iglesia Católica es pero tan grande en la palabra de Dios, que usted sabe cómo es que Cristo se hace presente en la hostia consagrada. ¿No saben? Cuando el sacerdote dice, ven en la misa, estamos en la misa, ahorita ustedes van a ver, el sacerdote agarra el pan y dice, porque Cristo la última noche en que iba a ser entregado tomó pan, lo partió, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, y agacha, se inclina, agacha la cabeza y se inclina, va a pronunciar las mismas palabras de Jesús. Tomen, coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Como Jesús lo dijo, Él lo cumple. Tomen, coman todo de él, porque esto es mi cuerpo. Y por haber dicho Jesús que era su cuerpo, por su palabra se hace su cuerpo. ¡Ah, bárbaro! Porque la iglesia cree en la palabra, porque por ella se hizo todo y sin ella no se hace nada.
¿Qué garantía tenemos nosotros de que Cristo está en la hostia? La palabra. ¿Por qué Jesús se hace presente y en qué momento? Cuando se pronuncia su palabra. Para la solución de sus pecados. ¿Qué dice el sacerdote? La palabra. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo y derramó el Espíritu Santo. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Le conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. ¿Qué está recordando? La palabra de Juan 20, 21 al 23. Nada. Sin la palabra, nada. Todo lo que usted cree como fe dentro de la iglesia, en la palabra. Nosotros somos hombres y mujeres de la palabra, creyentes de la palabra. La iglesia católica es la iglesia de la palabra. Aunque los católicos no lean la Biblia, pero la iglesia es la iglesia de la palabra. Toda su doctrina está en la palabra. Y la fe suya y la fe mía depende de la palabra. Y crece en la palabra. Y se fortalece en la palabra. Y se anima en la palabra. Y estamos seguros de que existe un cielo, un reino de los cielos, por la palabra. Jesús dijo, me voy a prepararles un lugar. Y cuando vaya a preparar un lugar, vendré y me lo llevaré para que donde esté yo, esté también usted en la casa de mi Padre. Hay muchas mansiones, me lo voy a llevar. ¿Creemos en su palabra? Entonces no somos tontos, somos creyentes. ¿En qué creemos? En la palabra. ¿Pero por qué no leer la palabra? El ejemplo de la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Entonces la Biblia nos enseña a gustar la palabra. Y la iglesia dice, ¿quieren un ejemplo, un modelo a seguir? La Virgen María, mujer de fe que creyó en la palabra. Y voy a terminar. Cualquier persona puede decir, ¿pero por qué tenemos que imitar a la Virgen María? Porque está en la palabra. Y nosotros podemos imitar, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, nosotros podemos imitar a aquella persona que viva en Cristo, que haga la voluntad de Dios. Podemos imitarla. Está escrito. Y si está escrito, me da permiso para yo creer en la Virgen María, para yo tener como modelo de fe a la Virgen María. ¿Cómo dice primera de la Reina Valera para que los evangélicos no digan que no está en la Biblia? Sed imitadores. Escuchen. Sed imitadores de mí. San Pablo dice, sed imitadores de mí. Ahorita lo leemos en aquella Biblia para ver. Así como yo de Cristo. ¿Cómo dice aquella Biblia? Ah, no, niña, estaba perdida. Sed imitadores de mí. Imítenme a mí, dice Pablo, como yo imito a Cristo. Entonces, ¿podemos imitar a la Virgen María? Sí, porque ella imitó a Cristo. Sí, porque ella es una mujer de fe. ¿Qué dice ahí? Sigan mi ejemplo, Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. como yo sigo el de Cristo. Hoy nosotros seguimos el ejemplo de la Virgen María porque ella siguió el ejemplo de Cristo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que esa palabra hoy haga eco en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor Dios, te damos gracias porque nos da la oportunidad de tener tu palabra. Gracias porque nos da la oportunidad de creerle a tu palabra. Gracias porque nos llama a encarnar, a practicar tu palabra. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Que nuestra fe no sea la fe del diablo, que cree en ti y tiembla. Que nuestra fe sea la fe de Abraham, la fe de la Virgen María, la fe de los apóstoles. Creer a tu palabra, creerte a ti, creer que lo que tú dices se cumple. Bendito sea, Señor, porque antes de morir nos revela tan grande misterio y nos anima a encarnar tu palabra. Señor, ayúdanos a no ser sordos a tu voz. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad a la luz de tu palabra. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos.